Amén. Para empezar, tenemos un punto clave aquí dentro de su boletín y es este. Tenemos que amar a las personas antes de poder alcanzarlas. Tenemos que amar a las personas antes de poder alcanzarlas. Lo que vemos en la vida de Jesús es que Jesús amaba a las personas. Él tenía un corazón hacia las personas. Él tenía compasión, misericordia y Él quería alcanzarlos. Y Él a veces estaba viajando, a veces estaba enseñando en la sinagoga, etc. Pero Él tenía un gran deseo para alcanzar las personas que no lo conocían. Y en esta mañana queremos mirar a Mateo capítulo 9, y aquí está en su boletín, versículo 9 al 13. Y lo voy a leer primero y entonces vamos a regresar y hacer referencia a este gran pasaje. Dice, al continuar su camino, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y le dijo, sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Estando Jesús en la casa, sentado a la mesa, muchos cobradores de impuestos y pecadores que habían venido, se sentaron también a la mesa, con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con qué? Pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, no son los sanos los que necesitan un médico, sino los ¿quién? Los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los ¿quién? A los pecadores. Primeramente vamos a escribir este primer punto. Dice, Jesús invitó a personas que estaban lejos de Dios a seguirle. Personas que estaban lejos de Dios a seguirle. Ahora, muchos aquí ya están preparándose para reunirse con una persona, un amigo, para mirar los taxes de este año y qué tienen que pagar o qué van a recibir. Con la ayuda del Señor vamos a recibir y no pagar. Pero a veces nos toca pagar. Pero los cobradores de impuestos en estos días fueron o eran considerados como personas, no sé cómo decirlo de otra manera, pero personas malvadas, personas que eran horribles por dos razones. Número uno, estaban trabajando por el gobierno romano, pero número dos, estaban colectando más dinero de lo que ellos tenían que cobrar. ¿Okay? Y cuando alguien cobra más dinero de lo que ellos deben cobrar, esa persona se llama un ladrón. Gracias. ¿Okay? Ahora, cuando miramos aquí, también estas personas, los cobradores de impuestos, eran como símbolos de la peor clase de persona. Entonces, cuando alguien estaba diciendo un chiste y si alguien decía, bueno, tú eres como un cobrador de impuestos, era un insulto, porque ellos se consideraban lo peor de los peores. Ahora, también vemos que Jesús, noten aquí, Jesús se hizo amigo de pecadores y también debemos hacer lo mismo. ¿Qué significa ser un amigo? Cuando yo estaba en high school, yo tenía muchos amigos. Estaba en el equipo de la pelota, estaba trabajando en Winn-Dixie, estaba en un grupo hispano y tenía mis amigos del barrio. Pero cuando uno es amigo, ¿qué significa? ¿Qué implica eso? Voy a pasar tiempo con esa persona, ¿no? Le voy a ayudar cuando es posible. Voy a comprarle una comida posiblemente. Vamos a pasar tiempo juntos jugando o vamos a ir al cine, etc. Pero cuando dice aquí,
Jesús se hizo amigo de pecadores y nosotros debemos hacer lo mismo. Jesús dedicó tiempo a ellos porque Él los amaba. Vamos a ser muy sinceros. Dedicamos tiempo a las personas quien amamos. Las personas que no estamos cuadrando, no estamos alineados, sinceramente no le damos el tiempo. A veces decimos que estoy muy ocupado o no puedo ahora o sería posiblemente más tarde, pero si alguien es un amigo, si alguien es un verdadero amigo, vamos a hacer algo porque los amamos. Si estamos en camino después del servicio y tenemos una hambre que no podemos ver y un amigo nos llama, por favor, venga, estoy aquí en la 67, en la 67 Avenida, se me ponchó la goma. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a ayudar. Algunos van a ir por Taco Bell para, algo rápido y entonces ayudarlo. Pero la mayoría vamos a hacer ¿qué? Vamos a ir a ayudar a nuestro amigo. Pero noten este próximo punto. Esto es muy importante. Usted puede ser amigo de pecadores sin ser un amigo del pecado. Usted puede ser amigo de pecadores sin ser un amigo del pecado. Nunca se me olvida cuando yo iba al gimnasio hace muchos años, obviamente, y estaba con un señor ahí. Y él me decía, Marcel, yo quiero alcanzar este amigo mío para Cristo. Excelente. Y este amigo mío le gusta fumar marihuana, entonces yo voy a fumar con él para hablarle de Cristo. ¿Qué? Eso no tiene ningún sentido. No es que Marcel, mi amigo es mentiroso, entonces yo tengo que también ser mentiroso para alcanzar a mi amigo. No. No, es que yo tengo que tomar 12 botellas de Corona para estar con mi amigo y testificar de las buenas obras de Cristo. No. No tenemos que cambiar nuestra integridad, no tenemos que decidir hacer algo contra lo que dice la Biblia para alcanzar a las personas. Cristo fue un amigo de los pecadores sin participar en el ¿qué? En el pecado. Muy importante. A veces me invitan a fiestas y a veces no me invitan a fiestas. ¿Saben por qué a veces no me invitan? Porque lo que van a hacer en las fiestas ya saben que no es bíblico. Entonces dice, no lo voy a invitar. Hay muchas personas, no lo voy a invitar. Yo entiendo. Pero nosotros podemos ir y participar en bodas, en fiestas, en celebraciones, en graduaciones, sin pecar contra nuestro Dios. Noten, dice, Jesús invitó a personas espiritualmente quebrantadas, que son aquí los enfermos y los pecadores, a recibir amor y misericordia. La persona que es un pecador, y es cada persona aquí, cada persona en este mundo, Jesús extendió una invitación. No le gritó, no le dijo malas palabras, le extendió una invitación para recibir ¿qué? El amor, la misericordia y el perdón de Jesucristo. ¿Cuántos aquí le encantan ir al hospital? ¿Alguien? Nadie, qué sorpresa. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito del hospital? ¿Estamos mal de salud? ¿Hay un problema? ¿Hay una emergencia? ¿Tenemos que ir al hospital? Y vamos a hablar con el doctor, etcétera. Van a hacer un análisis, pruebas, radio X, etcétera. Y entonces a veces nos tenemos que quedar una noche o 2 noches. Pero jamás se me ha ocurrido a mí decir,
Voy a ordenar una placa con mi nombre y ponerlo en la puerta de este cuarto en el hospital porque me quiero quedar un poco más aquí. Sería un poco raro, ¿no? La meta del hospital es ¿qué? Recibir la persona, sanar la persona y entonces ¿qué? Despedirlo. A veces cuando las mujeres están dando luz, a veces es como 24 horas, yo sé que han cambiado un poco las leyes, pero a veces son como 24 horas y a la calle. Pero la iglesia muchas veces es como un hospital. La iglesia está aquí para recibir las personas que están adoloridos, las personas que han tenido serios problemas, las personas que necesitan guía espiritual. Pero también la iglesia es responsable para enviar esas personas a regresar a su familia, a su trabajo, a otro país, etc. Los recibimos para entonces ayudarlos a sanar y enviarlos. Hay personas que han llegado a nuestra iglesia durante los años que llegaron aquí por un tiempo porque tenían un problema serio en su familia. Lo ayudamos en ese momento y entonces ellos continuaron en otro ministerio y está bien. Nosotros no estamos aquí para cerrar las puertas, que nadie se vaya, no. Nosotros estamos aquí para ayudar a esa persona a permanecer en Cristo y encontrar el gozo y la paz que Dios desea para ellos. Noten lo que dice aquí en su boletín. Si no invitamos a personas a seguir a Jesús, con el tiempo seguirán ¿a quién? A otra persona, otro Dios. A otra persona o otro Dios. Ahora, regresando aquí al versículo 11, dice, cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con qué? Con pecadores. Ahora, ¿quién eran los fariseos? Porque yo sé que a veces nos hacemos esta pregunta. Los fariseos eran un grupo religioso. Ellos compraban su traje en el Fariseo Mall. No, pero ellos tenían todo lo externo perfecto, limpio, sin mancha, sin error. En lo exterior, ellos no fallaban. Ellos se lavaban las manos muchas veces, ellos le daban un diezmo al Señor de su agua, del papel que tienen, de la sal, el azúcar, de todo. Eran bien particular con las cosas de la ley, pero su corazón estaba millas y millas en otra dirección. Su corazón no estaba sometido a Dios, solo lo exterior. Ahora, lo interesante aquí es cuando los fariseos miraban a otras personas que no eran fariseos, que no eran religiosos como ellos, los criticaban. Se burlaban de ellos. ¿Se recuerdan que había un señor que estaba orando y él estaba diciendo, Señor, perdóname, soy un pecador? Y el fariseo, el hombre religioso, decía ¿qué? Señor, gracias que no soy como ese pecador. Hay una oración que es esta. Gracias, Señor, que no soy, mujer, que no soy un gentil, que no soy un pecador. Wow. Qué corazón tan frío. Pero entonces la otra cosa es que ellos empezaron a criticar el comportamiento y la actitud de las personas que eran considerados pecadores y también los cobradores de impuesto. Entonces, tenían la ley, las ceremonias, todo eso, sí, lo seguían. Pero su corazón estaba lejos del Señor. Ellos pensaban que estaban bien, que eran sanos espiritualmente, pero en realidad ellos eran enfermos, los más enfermos que habían.
¿Saben algo interesante que nos hemos fijado? Cuando una persona no ama, siempre critica. Cuando una persona no ama, escuchen, siempre critica. Porque no caen entre estas leyes que yo estoy siguiendo. Pero la persona que ha sido perdonado por Dios, mira muchas veces a las personas por los lentes de la gracia de Dios. En su familia, si usted está criticando todo, algo está mal. En su trabajo, si usted está criticando toda persona, todo proceso, algo no está bien. Porque la persona que ha sido tocado por Dios, mira las cosas, la vida, las personas, con los lentes de la gracia de Dios, no con reglas y derechos y leyes. Ahora, ¿qué hizo Mateo? Aquí está el segundo punto. Dice, Mateo aprovechó de su influencia y recursos para introducir a las personas a Jesús. Déjenme repetirlo. Mateo aprovechó de su influencia y recursos para introducir a las personas a Jesús. Ahora, Mateo era un cobrador de impuestos, entonces él era un hombre rico, ¿ok? Ahora, en estos días tenemos programas que salen en el cable y todos quieren saber cómo se van a vestir los ricos, ¿ok? Tenemos muchos eventos que se visten y entonces hay dos personas hablando, ella se está poniendo Versace, ella se está poniendo Gucci. Ok, le interesa esas cosas a las personas, pero este señor era un hombre rico, pero noten lo que él hizo. Dice aquí, Mateo tuvo una gran fiesta, invitó a sus amigos y también invitó a sus colegas. Ahora, le voy a dar un desafío este año, ¿ok? Quiero que todos tengan una fiesta. Yo sé que nunca han escuchado eso de un pastor, pero se lo voy a decir. Quiero que todos tengan una fiesta con el propósito de alcanzar a otros. Porque otra vez, tener una fiesta no es un pecado, pero tener una fiesta con un propósito es lo que Dios quiere de nosotros. Marcel, pero siempre me han enseñado que no debo bailar. Y está bien, usted no debe bailar si no sabe bailar. Y si usted ofrece clases de salsa, yo quiero aprender, por favor, enséñeme. Pero lo que tenemos que hacer es pensar, no en leyes y reglas, pero pensar qué puedo hacer para alcanzar a mis vecinos. Un evento que ya está aquí ahorita es el Super Bowl. Es un tremendo evento para invitar a amigos, familiares y pasar un buen tiempo. Y compartir su historia de fe con ellos, tirando una fiesta. Segundo, dice, Mateo estaba dispuesto a invertir recursos y presentar su casa como una herramienta en conectar a personas a Jesús. Marcel, si invito personas a mi casa, me van a formar un tremendo reguero. Tengo que barrer otra vez. Yo entiendo. Pero ¿no vale la pena hacer algo para introducir a las personas que no conocen a Cristo? ¿No vale la pena invertir nuestra casa, dinero, lo que sea, para alcanzar a las personas que están vivos físicamente, pero espiritualmente muertos?
Hay una palabra que aprendí esta semana, no esta mañana, pero esta semana, es la palabra transmutación. Transmutación. Nunca lo he usado ni en inglés ni en español. Pero la idea de esta palabra es una palabra que se usa mucho en el mundo de química, pero la idea de esta palabra es, voy a dar algo para cambiarlo por otra cosa. Si estamos enfermos o tenemos una tos y vamos al doctor y él nos escribe una receta, etc., vamos a la farmacia, le entregamos dinero al farmacéutico o al asistente y con ese dinero ellos nos dan un medicamento, la medicina que necesitamos. Estamos entregando dinero para recibir medicina. Lo que la Biblia nos enseña es que debemos usar lo que tenemos aquí para recibir algo en el cielo que nunca se pierde. Debemos invertir tiempo, dinero, recursos, lo que sea hoy, para un día en el cielo tener una inversión que nadie nos puede quitar. Entonces aquí está la pregunta. ¿Qué plan tiene usted en el 2019 para introducir a las personas a Jesús? ¿Cuántos aquí se recuerdan de la señora Rebeca Martínez? Ella falleció este último año y ella me contó un día que ella en su tiempo privado escribía cartas a las personas que estaban encarcelados. Ahora, me estaba hablando de testimonios y de muchas cosas, y ese ministerio es algo que se hace en secreto, obviamente, porque ella no puede dar mucha información, pero es algo sencillo, que ella estaba invirtiendo su tiempo para conectar a las personas al Señor. Noten el punto principal. Tenemos que amar a las personas antes de poder alcanzarlas. Le debemos pedir al Señor, Señor, este año yo quiero agrandar mi corazón por las personas que no te conocen. Señor, si tengo que tirar una fiesta en mi casa, si tengo que hacer una comida, si tenemos que hacer algo en el parque, lo que sea, Señor, pero quiero alcanzar a personas este año. Noten lo que dice aquí en su boletín. Esto viene del segundo libro. Un discípulo sigue a Jesús, desarrolla un corazón para los perdidos, observa al Salvador obrar, hace preguntas espirituales, cuenta su historia e invita a las personas a conocer a Jesús. Desarrolla un corazón para los perdidos, observa al Salvador obrar, hace preguntas espirituales, cuenta su historia e invita a las personas a conocer a Jesús. Ahí ven un progreso, ven un patrón. Eso es lo que nosotros debemos desear en nuestra vida. Noten otra vez el versículo 11. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, noten, no son los sanos los que necesitan un médico, sino los que... los enfermos. Ahora, ¿qué significa ser sano en este contexto? Significa ser saludable, fuerte en salud, tener poder. Muchas veces entre hombres, no sé entre mujeres, pero entre hombres decimos, tú eres tan fuerte como un caballo, eres un caballo. Ahora, ¿nunca he visto una mujer decirle a otra mujer, no, nunca. Pero entre hombres es bastante común. Estás fuerte como un caballo, un tiburón, no sé, pero bueno. Ahora,
sano, pero segundo es enfermo. Es interesante porque sí, obviamente la palabra enfermo significa enfermo de salud, pero también significa estar en una condición miserable. Estar, enojado, estar triste, también es la implicación de esta palabra enfermo. Pero noten lo que dice Jesús aquí en el versículo 13. Vayan y aprendan lo que significa. Ahora, esta frase fue usada cuando la persona debería entender algo, pero en ese momento no lo entendía. Vayan y aprendan lo que significa. Y noten la frase. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los que pecadores. Por favor, subrayen la palabra misericordia y también pecadores. Misericordia tiene la idea de un amor constante. Dios tiene un amor constante hacia nosotros. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos en esta área? El amor que tenemos nosotros hacia Dios y hacia otros no siempre es ¿qué? Constante. Muchas veces en mi vida yo digo, Señor, pero ayúdame en esto. Tengo que ser más constante, tengo que continuar, Señor, ayúdame. Creo que muchos aquí tienen la misma oración. Porque el amor constante solo viene de Dios. Pero noten algo aquí. El Señor dice que misericordia quiero, no sacrificio. Esta mañana puede venir alguien a la iglesia y escribir un cheque de $100,000 y dejarlo aquí en el buzón blanco. ¿Ok? ¿Está bien? Marcelo, ¿lo van a cobrar? Sí, lo vamos a cobrar. Pero eso no tiene nada que ver con el corazón de la persona. Posiblemente esa persona tiene millones y millones y millones y $100,000 es como $10 para muchos de nosotros. Lo que Dios está mirando es el amor que tenemos hacia Él y también hacia ¿quién? Las personas a nuestro alrededor. El problema con los fariseos era que ellos pensaban, bueno, si yo me mantengo fiel a las leyes y a las tradiciones, que algunos eran bíblicos y otros no eran bíblicos, entonces yo estoy bien con Dios. No es así. Es como hoy decir, bueno, si yo vengo a la iglesia, si doy mi diezmo, si voy en un viaje misionero, si voy a un grupo, entonces yo estoy bien con Dios. No es así. Dios está enfocado en el corazón de la persona. Y sabemos que Dios está permaneciendo en nuestro corazón cuando el amor hacia otros está fluyendo de nuestra vida a otros. Marcel, ¿eso significa que cada vez que veo a alguien pidiendo dinero le tengo que dar un billete de 20? No necesariamente. Pero tenemos que decir, Señor, ¿qué es lo que tú deseas en ese instante con esta persona? Le voy a dar algo que creo que le puede ayudar un poco. Y le voy a dar mi ejemplo primero. Aquí lo tienen abajo en su boletín. Yo voy a llenar el vacío, pero no quiero que ustedes llenen el vacío con la misma frase, porque esto es diferente para cada persona, ¿ok? Déjame leerlo con mi parte personal. Dice, hubo un tiempo en mi vida cuando yo era inseguro y manipulativo, pero entonces escogí seguir a Jesús y confesarle mis pecados. Creí que Jesús murió en la cruz por mis pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Hoy tengo un propósito claro. Vivo para servir a Jesús y para servir a otros. ¿Tiene una historia parecida? Ahora,
tomen un minuto y escriben 2 características de su vida antes de conocer a Cristo Jesús. Para mí, yo era una persona muy inseguro, muy manipulativo. Es la verdad. ¿Cuáles son los de ustedes? Algunos van a escribir, Marcel, yo era una persona, era mentiroso y era una persona inmoral. Ok, escríbalo. Esto no es mi historia, esto es su historia. Cuando hablamos con las personas, yo puedo decir, mira, yo era una persona inseguro, una persona que manipulaba a otros, pero ya no soy esa misma persona. ¿Tiene una historia parecida? Ahora, no lo voy a hacer aquí, pero en su grupo esta semana sería una buena actividad. Decir, ok, ¿qué escribieron en esta frase? Buena actividad, ¿no? No lo vamos a hacer aquí, pero buena actividad. ¿Ok? Ahora, vamos a continuar. Había un predicador que se llamaba Charles Spurgeon. Algunos han escuchado de Charles Spurgeon y han leído sus artículos. Él estaba un día en un salón bastante grande, posiblemente de este tamaño. Y él pensaba que estaba solo. Y él empezó a prepararse para, creo que era un evento esta noche, y no había nadie, bueno, por lo menos de lo que él sabía, pero él empezó a decir esto en voz alta. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, obviamente estaba hablando de Jesús, que quita el pecado del mundo. Y dice la historia que había un señor que estaba trabajando en el techo, que escuchó la voz de Charles Spurgeon, y ese mismo día fue a su casa, se arrodilló y aceptó a Cristo como su Salvador. Ahora, ¿por qué le digo eso? Es la próxima frase. Usted fue diseñado singularmente para ir y alcanzar a las personas. Usted fue diseñado singularmente para ir y alcanzar a las personas. En el libro 2 de Discipulado Tenaz van a aprender más acerca de su carácter espiritual, de sus dones espirituales, de su personalidad, etcétera, etcétera, talentos, habilidades, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque usted fue diseñado singularmente para ir y alcanzar a las personas. Cuando yo trabajaba por una empresa, UPS, yo era chofer por muchos años de camiones grandes, no de rastras, pero de camiones grandes, 24 pies. Y durante ese tiempo había un grupo de hombres como unos 40 o 50. Y cuando alguien tenía una pregunta acerca del Señor, yo nunca, llamaba al Pastor Russell. Pastor Russell, por favor, venga a hablar con mi amigo, con mi compañero de trabajo. ¿Por qué? Ellos no quieren hablar con un pastor. Ellos quieren hablar con alguien donde ellos se pueden identificar. Y en ese instante era yo. Cada persona aquí tiene un grupo de personas que usted tiene influencia para compartir el mensaje del Evangelio. Ahora, noten aquí en su boletín, esto es una mayordomía de la gracia de Dios. Dios nos da un trabajo, una tarea, es una mayordomía. Es algo que somos responsables en hacer. Ahora, hablando de un mayordomo, noten la segunda frase. Un buen mayordomo está listo, es confiable y ¿qué? Sabio. Listo, confiable y sabio. Listo, confiable y sabio. Ahora, dentro de su Biblia vamos a mirar a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12.
empezando en el versículo 35. Lucas 12, empezando en el versículo 35. Aquí Jesús empieza a hablar de un siervo vigilante. ¿Ok? Entonces Él está hablando de su segunda venida, pero quiero que noten la importancia de estar listo y ser confiable y también sabio. Lucas 12, 35. Dice el Señor, manténganse listos con la ropa puesta y con su lámpara encendida. Ok, ahora algunos de ustedes llegaron a la iglesia hoy con ropas. Gracias. Ok, gracias. Dejaron la lámpara en la casa, pero por lo menos vieron vestidos. Gracias. 36 dice, sean como los siervos que están pendientes de que el Señor regrese de una fiesta de bodas. En cuanto su Señor llega y llama, ellos le abren enseguida. Dice, dichosos los siervos a los que su Señor encuentra pendientes de su regreso. Ahora, dice, de cierto les digo que se ajustará la ropa, los hará sentarse a la mesa y Él mismo vendrá a servirles. ¡Wow! ¡Qué gran privilegio! Versículo 38. Dichosos los siervos a los que el Señor encuentre así, aunque llegue a la medianoche o en la madrugada. Pero esto deben saber, si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente y no permitiría que robaran su casa. Noten el versículo 40. También ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando ustedes menos lo esperen. Entonces, Él está hablando de la venida del Señor, pero ¿cuáles son las características de estos siervos? Deben ser ¿qué? Deben estar listos, ser confiables y ser sabios. Ahora, noten el versículo 41. Entonces Pedro le dijo al Señor, ¿esta parábola es para nosotros o para todos? Dice, el Señor le respondió, ¿quién es el mayordomo, noten, fiel y prudente, al cual su Señor deja a cargo de los de su casa para que los alimente a su debido tiempo? Dichoso el siervo al que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Ahora, noten, el Señor le da responsabilidad y Él nos da responsabilidad. Si somos fieles, confiables y sabios, ¿qué nos entrega el Señor? Más responsabilidad, más bendición. Y miren el versículo 48 al final. Dice, porque al que se le da mucho, también se le exigirá mucho. Y al que se le confía mucho, se le pedirá más todavía. Noten, un buen mayordomo está listo, es confiable y sabio. Entonces, ¿cuál es la aplicación nuestra? Aquí está. Tenemos una responsabilidad de compartir a Jesús con otros. No sabemos si tenemos 40 años de vida, 30 años de vida o 2 semanas de vida. Pero tenemos ahora el tiempo para compartir el Señor. Entonces la pregunta es ¿por qué? Bueno, aquí dice en su boletín, a Dios le importan las personas no alcanzadas. Ahí está el punto. A Dios le importan las personas no alcanzadas. En el mes de agosto, si Dios permite, yo voy a ir con el hijo mío Luke a Kenia. Entonces es la primera vez que estoy en ese país y estoy súper emocionado. Nos van a llevar por un día a un safari para ver los leones, etc. Si mi hijo se porta mal, lo voy a dejar con los leones, pero bueno, vamos a pasar un buen tiempo. Pero estoy tan entusiasmado porque voy a ir a dar una conferencia y yo me reí porque
Hay un señor ahí que ha escrito 175 libros, otro el fundador de una universidad, otro de una iglesia en Alemania, otro, y me siento como en el libro de Hechos. Jesús conozco y Pablo conozco, pero ¿qué es este? ¿Quién es este tipo aquí? Pero es un privilegio. Pero ¿saben algo? Las personas que no conocen a Cristo están muy cerca del corazón del Señor. Y Él quiere usar cada persona en cada oportunidad para conectarlos a Él. Número 2, dice, tenemos que amar a las personas y compartir nuestra fe. Otra vez, tenemos que amar a las personas antes de poder alcanzarlas. Eso es algo tan clave. Y el tercero, tenemos que escuchar y ser sabios en responder. Estaba hablando con alguien la semana pasada, una mujer latina, y ella me estaba hablando, y yo estaba hablando ahí en un grupo, y estaba hablando así. Y no podía parar de usar las manos. Y yo le pedí, por favor, vamos a amarrar las manos por un segundito. No podía hablar. No podía hablar, ya la voz se le fue, pero a veces tenemos que escuchar aún más, porque tenemos la tendencia de estar listos, pero cuando ellos dan esa última palabra, brincar, y no debe ser así. Le estoy pidiendo a Dios que me ayude en ser una persona de una forma de escuchar mejor a las personas. Ahora, finalmente en esta parte dice, dirija a las personas hacia Jesús y desafíeles a dar un paso de fe o su próximo paso de fe. Marcel, yo estoy aquí para desafiar a las personas, sí, pero yo soy muy penoso, no importa. Todos estamos aquí para ayudarles a otros a tomar un paso de fe. Ahora, esta mañana le quiero enseñar algo que pueden hacer en una servilleta. Se llama los 3 círculos. Esto es algo nuevo relativamente, que he aprendido hace un tiempo atrás y fui con Víctor a un entrenamiento. Pero quiero enseñarles hoy en esta mañana los 3 círculos. Y el primer círculo, quiero que escriban ahí, es el diseño de Dios. Número 1, el diseño de Dios. Sabemos que Dios es perfecto, que cuando Dios creó a Adán y a Eva eran perfectos, no había pecado, todo estaba bien, había bondad, había amor, había gozo, había paz, había santidad. Tenemos el diseño de Dios. Pero también vemos que en el libro de Génesis pecaron. Entró el pecado, número 2. Y el pecado los separó de Dios espiritualmente. El pecado causó que ellos empezaron a morir y su cuerpo empezó a tener enfermedades. Y ya empezaron a ver que habían problemas en el mundo, en la tierra, en la agua, etcétera, etcétera. Pero entonces el segundo círculo es quebrantamiento. Como resultado del pecado, vemos quebrantamiento y eso significa, grandes problemas, dolor, sufrimiento, ansiedad, inmoralidad. Vemos un mundo que está quebrantado. El diseño de Dios, pecado, el resultado es dolor, ansiedad, sufrimiento. Pero entonces las personas decidieron, vamos a tratar algo, vamos a elegir, vamos a mirar otra opción. La número 4 dice, algunos eligen drogas, alcohol, odio,
inmoralidad. Están buscando algo para satisfacer ese deseo que solo Dios puede llenar. Nadie más puede llenar ese vacío en nuestra alma, en nuestro espíritu, es solo Dios. Pero tratamos de buscar satisfacción en estas cosas y muchas cosas, y siempre llegamos a la misma conclusión. No importa cuánto, no importa la cantidad, no importa la frecuencia, nunca es suficiente. Siempre quiero más, siempre quiero algo, pero no es suficiente. Y la Biblia dice en número 5, debemos arrepentirnos y creer. Debemos decir, Señor, yo soy un pecador. Yo sé que he pecado contra Dios y perdóname, Señor, por mis pecados. Yo creo que Jesús vino a este mundo, bajó del cielo, fue a la cruz, derramó su sangre, fue crucificado, murió, fue sepultado, fue resucitado de los muertos. Señor, yo quiero encontrar, número 6, la salvación. La salvación es ese acto cuando Dios viene por el Espíritu Santo y transforma mi naturaleza antigua y me da una naturaleza nueva en Cristo Jesús. Y ya no soy la misma persona. Entonces, sí, Marcel se comportaba de esa forma, pero hoy es una persona diferente. Y él iba a esos lugares, pero hoy él va a un lugar diferente. Y él hablaba de esa forma, pero hoy habla de una forma diferente. Y antes deseaba estas cosas, pero hoy Dios ha cambiado sus deseos. Y eso viene cuando confiamos en el nombre, en la persona de Cristo. Y después de la salvación, número 7, entonces el ser humano puede recuperar y seguir el diseño de Dios. Ya conozco a Cristo como mi Salvador, ya he encontrado la paz en Cristo, ahora empiezo a tener un entrenador espiritual que me está ayudando y me está ayudando a formarme a la imagen de Cristo. Y poco a poco, ayer estaba hablando con 150 malas palabras, hoy solo 100, ok, hay progreso, mañana 75 y menos, y Dios me está ayudando a cambiar. Pero en ese proceso que Dios nos está cambiando, entonces hay un paso más. Cuando empezamos a acercarnos más y más a Dios, la Biblia nos dice, id y haced discípulos. No se olviden de esa persona que está en un mundo, en un círculo quebrantado. No se olviden de esa persona que todavía no ha encontrado la salvación. No se olviden de esa persona que todavía no tiene fe, no tiene esperanza. Ir cada persona y ayudarles a entender que solo hay salvación en un nombre, el nombre de Jesucristo. Ahora, yo creo que cuando miramos estos 3 círculos, cada persona aquí se puede identificar más con uno de esos 3. En el primero, el diseño de Dios. No había pecado, vivía en santidad. El segundo, un mundo roto, lleno de pecado, lleno de problemas. El tercero, salvación, perdón por los pecados, esperanza, vida nueva.
¿Dónde están en esos 3 círculos? ¿Dónde están en ese camino? En ese cuadro. Cuando vino Jesús, Jesús vino como el gran doctor. Y Jesús le dijo, mira, aquí estoy. Cada persona que venga a mí tendrá vida eterna. Cada persona que cree en mí tendrá vida eterna. Empezó su ministerio predicando arrepentirse, creer, arrepentir, creer en el mensaje del Evangelio. Repito la primera frase con lo cual empezamos. Tenemos que amar a las personas antes de poder alcanzarlas. Incline su rostro, por favor, antes de terminar en esta mañana. ¿Cuántos dirán hoy, Marcel, yo en este nuevo año, Dios me está enseñando que sí, yo tengo que tener un plan para alcanzar a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, a mi familia? No puedo ser pasivo. Ellos tienen que escuchar el mensaje de Cristo. Ahí donde está, toma un tiempo para pedirle, Señor, ayúdeme. Este año no quiero comportarme como un agente secreto o una persona que no habla acerca del Señor. Señor, este año, por favor, ábrame la boca. Si tengo que usar una servilleta y dibujar 3 círculos, o solo si tengo que compartir mi historia de fe, Señor, permíteme hacerlo de una manera donde estoy practicando la sabiduría, la fidelidad, en una manera confiable. Cada persona, cada historia es importante. Si usted está aquí en esta mañana y al ver el círculo, usted dice, Marcel, yo puedo identificarme con el segundo círculo, el número 3. Y también he tratado de hacer varias cosas para encontrar satisfacción. Pero de esos, ninguno de esos, Cristo era parte de mi búsqueda. Si usted está aquí en esta mañana y quiere empezar una relación nueva con Cristo Jesús, nosotros no somos los doctores. Jesús es el gran doctor. Él quiere sanar su corazón en esta mañana. Ahí donde está, en una oración a Él, yo le pido, repite estas palabras al Señor. Señor, hoy yo entiendo que yo soy un pecador. Señor, he cometido pecados contra ti y te pido perdón. Señor, límpiame de toda maldad. Haz en mí, Señor, una nueva vida. Yo creo que Cristo vino a esta tierra. Yo creo que Cristo fue crucificado. Yo creo que Él murió y fue sepultado. Yo creo, Señor, que tú resucitaste de los muertos. Y hoy en esta mañana yo creo que tú eres mi Salvador. Señor, ayúdame a aprender
Ayúdame a escuchar. Ayúdame a crecer en esta vida nueva. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.